Alcaldía Mayor de Bogotá. Al Día Noticias, la entrevista. La entrevista a las 12 del día y 10 minutos en Al Día Noticias la hacemos con la concejal de Bogotá, Gloria Díaz Martínez. Concejal, muy buenas tardes. Don Didier, muy buenas tardes. Un saludo respetuoso para usted, para toda la mesa de trabajo y es un gusto nuevamente acompañarlos en Al Día Noticias. Concejal, aunque vamos a hablar sobre un llamado de atención, un debate de control político que usted adelantó en las últimas horas en el sentido que Bogotá tendría 3 años consecutivos de déficit fiscal, le haría falta dinero a Bogotá para poder funcionar. Permítame hablar antes del tema COVID, porque se ha conocido que el plan de vacunación en Bogotá podría tener problemas por falta de recursos. Ya hay problemas en las últimas semanas porque no hay Pfizer, ni siquiera para segundas dosis, aunque ya el Ministerio de Salud dijo tranquilidad pública, sí va a haber Pfizer para segunda dosis, pero no en este momento para primera. Aparte de ello, el plan de vacunación en Bogotá podría tener problemas por falta de recursos. Se ha conocido que las IPS, que son las clínicas y hospitales encargadas de la vacunación en Bogotá, están sin capacidad financiera porque el gobierno nacional no ha girado todo el dinero necesario. ¿Cómo ve usted esta situación del COVID y sobre todo la manera como se está manejando en Bogotá? Bueno, yo quiero señalar que el plan de vacunación va andando con las dificultades propias de estarnos enfrentando a una pandemia. Evidentemente, me preocupan el número de contagios, el número de muertes a nivel nacional, por supuesto, en la ciudad. Y lamentablemente, pues la falta de, sobre todo, autocuidado que hemos perdido porque pues la apertura de la economía, la necesidad de volver a operar en una nueva normalidad, pues es latente, ¿no? Sobre todo porque si bien la gente, la ciudadanía, muere por COVID, pues también muere de hambre. Llamo la atención sobre todo porque ese rifirrafe sigue manifestándose, John Didier, y en ese sentido sale un día el secretario de Salud a decir que no tenemos vacunas Pfizer, al otro día sale el ministro que sí, que por supuesto para segundas dosis, pero que vienen de otras casas farmacéuticas. Las vacunas, se habla ya de la quinta, como estaba escuchando atentamente, etapa de vacunación, donde seguramente, como es mi caso, entraremos varios a tener la oportunidad de vacunarnos y seguramente estas deudas, que sí son ciertas, pues van a tener que ser sorteadas por el gobierno distrital. Yo llamo la atención sobre la necesidad, si así fuese, en un estado de emergencia sanitaria, el distrito puede declararla la urgencia manifiesta y en virtud de eso, pues por supuesto, contratar los servicios que sean necesarios para garantizar la aplicación y la continuidad de la vacunación de los ciudadanos en Bogotá, ni más faltaba, pero además de eso, solicitarle al gobierno nacional que proceda, si es así, si hubiese lugar a ello, pues para que agilicen los giros de recursos tanto a veces como, pues sí, a todos los operadores, tanto públicos como privados, que están llevando a cabo la operación de la aplicación de las vacunas. Correcto. Entonces, emergencia sanitaria, ¿considera usted que debe decretar la administración para superar estas dificultades? Estamos en emergencia sanitaria y eso le da facultades, John Didier, a la administración, esta y a cualquier entidad territorial para tomar medidas, digamos, de emergencia para lograr garantizar que el plan de vacunación, por supuesto, no se vea afectado. Pero entre tanto, pues la tarea es lograr que el gobierno nacional gire recursos y sobre esto los órganos de control son claves, tanto la Procuraduría General de la Nación como también la Superintendencia, para saber qué es efectivamente lo que está sucediendo y si el ministerio, en este caso, junto con Secretaría de Hacienda, respondiendo al Ministerio de Hacienda está respondiendo con los recursos necesarios para que las entidades territoriales, no solamente Bogotá, sino todo el país, puedan operar y garantizar la correcta ejecución de ese plan de vacunación. Concejal, ¿por qué dice usted que Bogotá tendría 3 años consecutivos de déficit fiscal? Bueno, pues más que decirlo yo, lo ha dicho la administración distrital con base en una proposición que adelantáramos, John Didier, no
La bancada del Partido Conservador no fue la única que adelantó este debate, pero el enfoque nuestro que dejamos sobre la mesa, digamos, reiterando la preocupación de los bajísimos niveles de ejecución en cuanto a plan de desarrollo y, por supuesto, a lo que se planteó de Plan Marshall como una herramienta de planeación para poder garantizar la reactivación económica y mitigar el impacto del COVID, es el de hablar del endeudamiento, los niveles de endeudamiento que tiene la ciudad. Y el déficit fiscal, ¿qué quiere decir? No es otra cosa que los recursos que se perciben mediante ingresos. Sí, concejal. Que se está gastando en Bogotá. Y se está gastando, sí, por una situación que no esperábamos, que era el COVID, pero además de eso, por algo sobre lo cual llamamos la atención y fue la... ¿me escuchan? Sí, le estamos ¿Me están escuchando. escuchando? Es que me Sí. sale... Sí, se le Perfecto. cortó un Por momento, favor, pero para ya que le me... estamos escuchando. Bueno, para que me interrumpan por si no me escuchan. Señalaba que, pues, una parte por atender obviamente una emergencia que obliga a tener unos proyectos de carácter social que mitiguen la llegada de la pobreza a muchos hogares en Bogotá, agudizarla, otros tantos a que pasen a ser lamentablemente parte de esa pobreza extrema, pero además de eso por el cierre de muchos establecimientos de comercio y la destrucción del tejido productivo. Y cuando hablo de ese déficit fiscal, es que estamos hablando que la deuda pública en Bogotá ha crecido exponencialmente. Mire usted que durante el segundo trimestre de 2020 ya había crecido un 33%, y en lo que va corrido de este año, pues la cifra ya se está aumentando en una cifra muy parecida. ¿Eso qué quiere decir, John Didier? Como la deuda, nosotros, el Consejo de Bogotá aprobó un cupo de endeudamiento que es un monto global y empiezan, digamos, las entidades territoriales, en este caso Bogotá, a emitir bonos de deuda pública. Seguramente esa deuda pues no va a ser contraída ya y no se va a pagar mañana, sino que se va a empezar a pagar y amortizar más o menos a 12 años. Pero el pico, y es un llamado de atención que le hicimos a la administración distrital, se va a dar en términos de endeudamiento fiscal, ese techo, en la siguiente administración. Entonces la pregunta es, si nosotros estamos endeudando a la ciudad, ¿qué se le va a dejar al siguiente gobierno para poder cumplir con el mandato que le entrega a la ciudadanía, con el plan de desarrollo, si ya los niveles de endeudamiento pues obviamente están por el techo? Pero además de eso, cuando usted me dice por qué hablar de este tema, tiene que ver con las dificultades que ya tiene el país por la manera en que las calificadoras de riesgo a nivel internacional, conocidas, Fitch and Ratings, Standard Poor's, ya han dicho, ya no somos bebe más, sino bebe menos. Eso, digamos, para los que no sabemos, pero seguramente tuve la oportunidad de documentarme un poco más para desarrollar este debate de control político, no es otra cosa que el riesgo que tiene, que puede tener la inversión en nuestro país. ¿Eso en qué redunda? En que haya un menor capital extranjero, en que nuestra moneda se siga devaluando y que en el mercado internacional esos bonos sean calificados, no lo digo yo, sino en ese argot y en ese lenguaje, bonos basura, John Didier. Al ser bonos basura, al habernos calificado ya de esta manera, porque no se dio la reforma tributaria, porque hay dificultades de carácter fiscal, y eso ya nos lo dijo el gobierno nacional, que estaba vigilado porque los economistas se supone prevén este tipo de escenarios, pues nos lleva, entre otras cosas, a que la deuda que se pueda negociar sea con unas tasas de interés mayores. Eso va en desmedro, por supuesto, del patrimonio de la ciudad, se incrementan los costos para el pago de la ciudadanía bogotana, un cupo de endeudamiento muchísimo mayor en peores condiciones y pues lamentablemente no estamos viendo los resultados. Pues concejal de Bogotá, Gloria Díaz Martínez, muy amable por estar en Al Día Noticias y por haber explicado aquí por qué las razones de su debate de control político en las últimas horas en las que afirmó que Bogotá tendría 3 años consecutivos de déficit fiscal. Que pase muy buen día, gracias. Don Didier, a usted muchas gracias. Una excelente tarde para todos.